Estimados estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad de la UNAP, es un gusto estar con ustedes. La clase de hoy estará dedicada a la tabla de contingencia en probabilidad. Para ello, vamos a tener en cuenta muy bien los objetivos. Los objetivos están determinados por lo que llama el análisis de la toma de decisiones. Y dicho análisis sencillamente nos permite aplicar a la vida cotidiana. Entonces, bajo definición de la probabilidad de estos fenómenos aleatorios, vamos a tener en cuenta los eventos. Y los eventos se determinan de dos maneras, por la regla de la adición o por la regla de la multiplicación. La regla de la adición vamos a iniciar con la primera, con la parte de probabilidad aditiva, la cual será la suma de todas las probabilidades presentes. Habrá momentos en que los elementos sean mutuamente excluyentes. Ejemplo, se encuentran reunidas 4 personas con diferentes profesiones, abogado, economista, ingeniero, administrador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea abogado o economista o administrador? Entonces tenemos en cuenta que la totalidad de la probabilidad son 4 y solamente hay una profesión de cada uno de ellos. Por ende, vamos a tener que el 75% de probabilidad puede que llegue a ser abogado, economista o administrador. Ahora, imaginémonos de la parte de sucesos compatibles. Entonces, esa parte compatibles o mutuamente excluyentes es cuando es la probabilidad menos la intersección de la suma de ellos. ¿Qué quiere decir? Al lanzar un dado, usted apuesta 1000 pesos a que el número obtenido debe ser par o divisible por 3. ¿Cuál es la probabilidad de que usted gane en este lanzamiento? Que aparezca un número par puede ser 2, 4 y 6. La probabilidad del primer evento entonces sería 3 sextos. Ahora, como esto es divisible sencillamente por 3, encontrémonos que tenemos 3 y 6, la probabilidad del suceso B sería 2 sextos. Pero como tenemos que el 6 se repite en A y en B, por la intersección de los dos sencillamente sería 1 sexto. Entonces, la sumatoria de los dos eventos, 3 sextos más 2 sextos, menos la intersección de ellos, menos 1 sexto, la probabilidad de ganar aproximadamente sería del 66.67%. Ahora en la regla de la multiplicación viene la parte de sucesos dependientes e independientes. Cumple el principio básico de la multiplicación, como bien se menciona. Ahora, en un lanzamiento de dos dados, ¿qué probabilidad tenemos de sacar dos 5? Entonces, como son dos dados y cada dado tiene la posibilidad de un 5 y un 5, la probabilidad sería la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2, un sexto por un sexto, aproximadamente 2,77%. Dentro de esta parte de sucesos dependientes, es prácticamente o más conocido como evento compuesto, es sencillamente la recurrencia de ellos. Entonces, como bien lo decía la definición, ¿sí? Tenemos que ocurre el primer suceso, segundo suceso, tercer suceso, garantizando a que todos prácticamente existan. En una bolsa hay 6 bolitas blancas y 5 amarillas, y se sacan de una sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca, la segunda amarilla, la tercera blanca y así sucesivamente? Encontramos sencillamente que la blanca sería 6 sobre 11, la amarilla 5 sobre 10, blanca 5 novenos, amarilla 4 octavos y así sucesivamente. La probabilidad sencillamente de tener esa parte alterna sería del 0,216%. Ahora, imaginémonos que tenemos los siguientes elementos, son aproximadamente 1300 datos como ustedes lo ven. Entonces, lo que debemos analizar sencillamente es la toma de decisiones. Lo importante es analizar. Imaginémonos que tenemos cuajado en una base de datos y esta base de datos, como ustedes no se dan cuenta, está completamente desorganizada. Y para saber si cumple o no cumple, lo importante es la parte de condicional y conocer los eventos existentes. Entonces, para si cumple, imaginémonos acá sencillamente dice, se estandariza que el tiempo mínimo de cuajado de leche debe ser a partir de 3,6 minutos. Entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple. Por ello, colocamos el condicional, ¿sí? Como ustedes lo ven perfectamente, y arrastramos sencillamente hasta el final y daremos cuenta que cumple o no cumple. Ahora vamos a ver si el concepto es aceptado o no aceptado. Lo importante en esta parte de acá, sin cumple, colocamos los condicionales contar si prácticamente se cumple o no se cumple. Recordemos muy bien que nos tienen que dar 1300. Ahora la tabla de contingencia sencillamente es el contraste que si cumple o no cumple, si es aceptado o no es aceptado. Recuerden muy bien. Entonces tenemos que dice construye una tabla de contingencia de máximo 3 niveles en la variable cuajado y la variable concepto, como ustedes se dan cuenta. Entonces, dentro de ellos, sencillamente tenemos cuajado, tenemos concepto, tenemos aceptado y rechazado. Entonces, sencillamente indagamos. Contar si, miren los condicionales. Los incondicionales sencillamente nos determina la cantidad del éxito de determinada
tabla de contingencia. Entonces, contar sí, conjunto, miren las condiciones para ver si es aceptado, ¿no? Así sucesivamente con el conjunto de la parte media, con el punto de la parte bajo, des en cuenta que todo tiene que dar 1159, 141, pero el total de toda la referencia, tanto de por todos los lados, por acá, por la parte esta, y por la parte total nos tiene que dar 1300. Entonces, de lo aceptado aproximadamente del 89.2% y de la parte rechazada es del 10.8%. Un gran saludo a todos los estudiantes unadistas. Lo importante es entender todo lo que tiene que ver con el tipo de sucesos y cómo se aplica y tener muy en claro la parte de condicionales. Un gran abrazo y que estén muy bien los estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad.